Primero, para que sea Él dirigiendo esta palabra que nos trae en el día de hoy. Los hice acercar acá porque quiero que estemos todos más pegaditos, más juntitos y también para que participemos un poquito con todo eso. Juan, por favor. Gracias. Gracias, amado Dios, por esta tu palabra, por este mensaje que tú nos vas a entregar, Señor, en este instante, en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes, Dios, a entender, a conocer y a poder, Señor, establecer esa relación contigo, Dios, en este momento y en este espacio, Dios, que tu palabra, Señor, se hace tan eficaz y tan llenadera, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos llene, Señor, y que si hay algo que pronto nos quiera apartar, nos quiera distraer, Señor, lo quites en este momento, Señor, para poder enfocarnos, Señor, en lo que tú quieres traer el día de hoy, Dios. Gracias. Bueno, muchachos, entonces hoy quiero leerles un poquito. Vamos a hacer como una recopilación. Yo creo que muchos ya conocen algunas de estas historias, pero quiero que de pronto vayamos a analizar qué es lo que ha pasado con muchas de esas personas que en la Biblia existieron y cómo desarrollaron esos ministerios o ese trabajo que Dios les encomendó hacer. Ustedes hoy están acá y están precisamente con ese corazón dispuesto a entender la palabra de Dios, a conocerla. Y algunos de pronto son de menor edad, algunos tienen, no sé, 12, 13 años, otros tienen 15, otros tenemos 18 añitos como yo, y habrán otros que tendrán 20, hasta máximo 20 tenemos acá, ¿cierto? 20 añitos. Bueno, no, mentira, acá estamos ya cuchos. Entonces, vamos a mirar una parte importante y es la historia, por ejemplo, de Moisés. ¿Quién sabía qué era lo que pasaba con Moisés? ¿Ustedes se acuerdan que él cuando nació, qué pasó? Cuando era bebecito. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés? Estaba en peligro de su vida. ¿Por qué? Estaba matando a todos los primogénitos, ¿sí? Entonces, aquella mamá, ¿cierto?, cuida de ese bebé y lo envía, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia un río, ¿cierto? Una canastica, ¿sí? Y miren que uno diría, bueno, ¿y ahí qué? ¿Bebecito qué? ¿Cierto? Ahí nació un ministerio. Ahí, pequeñito. ¿Quién lo recibe? ¿La hija de quién? Del faraón, ¿sí? Y lo cría y todo, ¿cierto? Hace todo el proceso. Luego Moisés se vuelve, digamos, una persona importante dentro de esa comunidad de los fariseos, de la parte de los egipcios, perdón, ¿sí? Y se vuelve algo muy importante allá, como un líder, ¿cierto? Y hasta ahí de pronto las cosas las podíamos ver como que, pues, muy de buenas. Lo rescató a esa hija del faraón y pues le fue bien, no lo mataron. Pero miren que desde allí ya había un propósito, ya tenía trazado algo. O sea que desde muy pequeño Dios ya había destinado algo para él. Amén. Ahora, y bueno, de ahí para adelante ya ustedes conocen toda la historia de todo lo que pasó, ¿sí? Cada Dios le pone a hacer bastantes pruebas, porque resulta que había por ahí muchos brujos y mucha gente que eso trataba de imitar lo que Dios hacía, y lograban con hechicería y con brujería y con cosas tratar de imitar eso, y luego después ya Moisés es quien saca al pueblo de Israel que estaba cautivo. ¿Amén? Bueno, también por allá tenemos la historia de José. ¿Y se acuerdan quién es José? Aquel chico que a sus 17 o 12 años, no recuerdo muy bien, 17, fue vendido por todos sus hermanos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Por allá en las pelitas. Y miren tan curioso, ¿a qué edad? A los 17 fue vendido
A los egipcios, creo que también fue, ¿no? ¿No? ¿Quién fue? Sí, a los egipcios. ¿Sí? Fue vendido a los egipcios. Y lo curioso de todo es que a partir de esa venta, uno, digamos, veamos lo malo, desde nuestro corazón humano. Qué hermanos tan chandas, ¿sí o no? Qué hermanos tan chandas. Porque, como una bandera de peladito, ni siquiera tenía los 18, pues, como para decirle allá, y lo vendieron. ¿Sí? Y no fueron, y era el menor de todos los hermanos que estaba ahí, o sea, ¿qué sentido tenía eso? Y era simplemente porque le tenían que envidia, ¿sí? Y siempre tenemos, cuando tenemos hermanitos, hay alguien que, ¿cierto? Nos tiene envidia, ¿no? A los que somos consentidos. Bueno, resulta que José, cuando es vendido, a partir de ese momento, es cuando empieza el gran ministerio de él. Porque ahí es donde empieza a hacer un trabajo especial en Egipto, con el faraón. Y también asume un cargo importante, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Como es de contradictoria la vida, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se acuerdan ustedes? Exacto. ¿Qué pasa con los hermanos? Los cogen, ¿cierto? Presos. Y aún después de todo lo que ellos habían hecho y humillado, ¿qué hace José? Los ayuda. E incluso los hermanos después arrepentidos dicen que antes, como él tiene un corazón tan grande, sabiendo todo lo que ellos habían hecho, el daño que habían hecho. Entonces, miren que desde ahí, desde tan temprana edad, hay un ministerio. Entonces, muchas veces leemos en la palabra, o conocemos en la palabra como que, la historia de Moisés, y uno se imagina ese viejito, barbudito, ¿cierto? Y siempre nuestro pensamiento es, cuando esté más grande, cuando tenga más edad, cuando realmente ya yo haya disfrutado mi vida y sí ya me dedico a Dios. Amén. Ahora, la historia de David, ¿se acuerdan? El que por allá cogió a Goliat y con una piedra lo escalabró. ¿Sí se acuerdan o no de la historia de David? ¿Qué pasa con David? Lo mismo. Era el menor de 8 de los hijos. Y lo mismo, él era una persona en la que veían como débil, frágil, lo veían como alguien que no era capaz de hacer cosas, ¿sí? Y él siempre quería ir un paso más adelante porque, pues, aparte que era el consentido del papá, ¿sí? Y él siempre quería ir un paso adelante, pero él le decía, no, es que usted está muy chiquitico, usted todavía no puede. Y en ese entonces, en esa época, había muchas guerras, ¿no? Los hermanos de él sí eran luchadores, eran gente que ya sabía combatir y tenía capacidad de poder enfrentarse a mucha gente, ¿cierto? Y dentro de todo eso, hoy vamos a leer esa historia, porque quiero darles, o Dios quiere darles un mensaje a través de esta historia, ¿eh? Entonces vamos a leer 1 Samuel 1:17. Si quieren traen las Biblias. 1 Samuel 9:17. ¿Tienen sueño? Ahora les traigo cafecito para que se despierten. O hambre. Hambre y sueño lo que usted tiene. Primera de Samuel 17. Y bien, antes de que leamos David, Samuel también a los 12 años de edad
tuvo su primer llamado a través de un sueño, ¿sí? Él escuchaba una voz del Señor, le decía a Samuel que tenía que prepararse porque él iba a ser ¿qué? Un profeta. Amén. A los 12 años. Bueno, ya tenemos 1 Samuel 17. Entonces yo voy a leer la historia y ustedes van a prestar mucha atención porque la historia es bien interesante. Amén. Y dice así: David y Goliat. Yo voy a leer ese momento, porque pues si nos vamos a la historia de David, pues va a ser mucho más larga, tenemos muchas más cosas que contar, pero vamos a ir enfocados en esa historia. ¿Amén? Dice así: los filisteos, todos ya estamos ahí, ¿no? Los filisteos, 1 Samuel 17, pues capítulo 17. Los filisteos alistaron su ejército para la guerra en Socó, en la región de Judá. Acamparon entre Socó y Azeca, en un pueblo llamado Efesdamim. Saúl y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Estaban en orden de batalla para pelear contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban sobre montes opuestos, separados por un valle. Entonces vamos a imaginarnos ese momento, ¿sí? Entonces, por acá estaba un grupo y por acá estaba el otro grupo. Los dividía un valle, ¿sí? O sea, eran dos montañas, por así decirlo. Hagan de cuenta que estamos aquí, está la montaña de acá y la montaña de acá de la mina. Algo así. Entonces, de aquí para allá se veía todo ese tumulto de soldados y de allá para acá, lo mismo. Y acá, esto estaba, por así decirlo, en valle, o sea, quieto, no había nadie. ¿Sí? Vamos a imaginarnos ese momento. ¿Listo? Bueno, separados por un valle. Un guerrero famoso de Gat llamado Goliat salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros. O sea, usted imagínese, casi 3 metros. Estamos hablando de que es más o menos un poco más que esa viga. ¿Sí? Si no estoy mal, si mi cabeza no me falla, no hago mal el cálculo. Yo mido 1,75, sí, más o menos, sí, pero la edad sí la está arriba. Bueno, o sea que eso era un man gigante, ¿sí? Y dice: llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como un rodillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos. O sea, estamos hablando de que el man tenía un traje encima bien pesado para semejante macancán. O sea, que el man era bien fuerte, que para cargar todo ese peso, aparte de su masa corporal, era bastante grande. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo le mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en nuestros esclavos. Ustedes tendrán que servirnos. Miren esas palabras tan desafiantes de Goliat, ¿sí? O sea, él ya estaba tan convencido que con su altura, que con su escudo, que con todo lo que tenía y su armamento que tenía encima, tenía la capacidad de matar al que fuera. No le importaba. Se sentía el más fuerte, el poderoso. ¿Sí? ¿Cuánto nos hemos encontrado muchas veces hasta en el colegio? ¿Sí? La chica o el chico que se cree el más fuerte o la más peleona o la que a mí nadie, que me cae conmigo. ¿Sí? Pasaba en el colegio y hemos tenido personas que en nuestros días han pasado y de pronto nos han hecho sentir así.
O incluso de pronto, quizás entre esos estamos nosotros, ¿sí? Algunos de ustedes son los que dicen, conmigo nadie se mete, el que mete conmigo, mejor dicho, trasquilado, ¿cierto? Bueno, entonces miren las palabras tan desafiantes que hace este hombre. Dice que sí o sí se convertirán en sus esclavos. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. O sea, te imaginan, más de 3 metros. Y quizás ellos eran de pronto, así como yo, unos 70, 75. ¿Sí? Y uno iba a enfrentarme. Y pues, esperaba que uno dijera, venga, van a ir un poco y van a ir a matar a Gemán. ¿Sí? Pero no, él estaba pidiendo, era uno. ¿Sí? Usted imagina la cantidad de manes que tuvieron que pensar como que venga, ¿y quién se le enfrenta a este tipo? ¿Sí? Imagínese usted la pelea de colegio, ¿sí? La persona, ¿sí?, que esté allí y venga, pues que yo lo atiendo. De a uno en uno. Yo tenía un amigo en mi colegio que era así. De a unito los iba recibiendo. Venga para acá. Sí, yo a la salida del colegio, plin, 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 plin. Y a todo el mundo le hacía barra. ¿Sí? Y es hasta los profesores les paraba ahí. O sea, lo que sea. A los profesores. Hasta que le llegó, te quieto. Bueno, otra historia que después les contaré. Y dice, ¿qué tenían los soldados? Miedo. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá, en los tiempos de Saúl. Isaí ya estaba, Isaí es papá, ¿no? Estaba entrado en años, o sea, ya estaba viejo. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor era Eliab, el segundo era Abinadab y el tercero Sama, para que le pongan nombres a sus hijos, vean. Los 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl. David, que era el menor, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Entre tanto, Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. O sea, ese man literal todos los días salía a burlarse de ellos. ¿Qué fue? Imagínense ustedes pues ya hablándolo en términos de aquí. Se les hace así, mucho miedito, ¿sí? Hagan de cuenta, eso era lo que hacía Goliat, burlarse. Está churreteado, no, ese no es pelado, ¿sí? Se le hizo achí. Mucho miedo, mucho pánico, ¿sí? Le tiembla. No sé qué otras palabras de pronto ustedes usarían en su tiempo, en su época. Ya estamos viejos, ya estamos viejos. Le dio culillo. ¿Qué más? ¿Ustedes cuál usan? A mí me han dicho que Juliana es bien brava, que tienen miedo en el colegio. ¿Cómo les dice usted? Vean, zapa, y mete conmigo, vean, le saco la gilet. Bueno. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Conociendo la historia, bienvenidos. Estamos leyendo la historia de David. Estamos pues de David, no mi cuñado, no de David de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Listo? Ya vamos por el versículo 15. 17. Vamos para el versículo 17. Y dice así. Entonces, un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este canasto con grano conocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos. Los pedazos de queso tenían que ser bien grandes, yo creo que para 1000 soldados, Jesús. Averigua cómo están tus hermanos y trae una prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Imagínese usted ese momento.
¿sí? Todo un choco, ¿sí? Su papá le dice: hijo, vaya, los hermanos ya están allá guerreándola, peleando, están en una guerra, vaya, lléveles comida. ¿Qué es lo primero que puede pensar esa persona? Ahora que sí me necesito. Puede ser una, ahora sí, porque entonces en la historia de atrás, él trataba siempre como: venga yo quiero, y no, ¿cierto? Pero también puede ser lo que está diciendo Yuli: uy, venga, es que, ¿sí? Caldito, me da miedo irme a enfrentar por allá yo solo y qué tal que me maten mientras yo llegué allá, ellos peleando, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que estaban en guerra. Haga de cuenta lo que está pasando ahorita con Israel y Gaza, ¿sí? Pues ahorita ya es a nivel diferente, ahorita es con bombas, pues, explosiones, allá pues era espada y lanzas. Bueno, y dice así: a la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento como le había dicho Isaí. Muy obediente este muchacho. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército israelita. Y David oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. No, es que yo no me imagino el momento. Los soldados decían entre ellos: otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa. Le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir servicio militar. David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: ¿qué dice que le darán al que mate al filisteo y devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este Goliat?, decía él. Sí, que preguntaba, haga de cuenta como cuando uno está jodiendo allá: ¿quién es ese? Cuénteme, venga. ¿Cierto? No es más que un pagano, nada más que un filisteo, le responde aquella persona. Y vuelve y pregunta: ¿quién se cree este para desafiar al ejército de Dios viviente? El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste a ver la batalla. David le dijo: ¿y ahora qué hice? Como dice uno cuando hermano pequeño: pero no fui yo, ¿cierto? Solo preguntaba. David les preguntó lo mismo a otros soldados y todos respondían lo mismo. Algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que estaba diciendo. David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por este Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Saúl le contestó: tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. O sea, literal, estaba enfrentándose a una persona que no tenía conocimiento de guerra, de batalla, de nada. Y se estaba enfrentando a un gigante que sí tenía mucha experiencia en esto. Pero David insistió: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. ¿Qué tal esa respuesta? Voy a volver a leer. Pero David insistió: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo y lo ataco y recupero a la oveja. O sea, él hacía lo que fuera, hasta lo imposible, para recuperar esa oveja. Y miren, ahí hay un ministerio hermoso. Como sea, él cuidaba de su rebaño, de lo que a él le encargaban, de lo que a él le delegaban. Lo batallaba y lo guerreaba hasta el final.
Entonces, quizás Goliat tenía mucha capacidad de fuerza física, ¿sí? Tenía mucha experiencia, mucho entrenamiento, pero ¿qué pasaba con David? Tenía un entrenamiento mental muy importante, ¿sí? Una capacidad de decir, soy capaz de cosas que quizás las pueden ver muchos otros como difíciles o incapaces de hacer. ¿Amén? Entonces, vamos a seguir leyendo. Miren este caso tan interesante. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado al ejército del Dios viviente. ¿Qué tal esas palabras de ese muchachito? ¿A cuántos de nosotros nos falta esta autoridad para hablar? A muchos. Y a veces nos han hecho sentir así, chiquiticos, miserables, que no servimos, que no valemos nada, que somos poca cosa. Y así nos han hecho sentir. Llámese amigos, hermanos, padres, madres, familiares. Nos han hecho ver como si fuéramos una garrapata. Nos han pisoteado. Pero cuando nuestra mente está enfocada en Dios y entiende el verdadero significado de lo que es Dios en nuestras vidas, somos más fuertes que eso. Amén. Seguimos. Voy a leer este caso que me gustó mucho. Dice: cuando cuido el rebaño, papá, viene un león y viene a hallarse una abeja, yo lo persigo, lo ataco y recupero la abeja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico, ¿sí? O sea, de acá. Y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león y un oso. Así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército de Dios. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. ¿Sí? Lleven a un contexto más espiritual, chicos. ¿Sí? Ese filisteo mentiroso o pagano es todo aquello que a veces te quiere derrumbar, es todo aquello que a veces te quiere pisotear, es todo aquello que a veces te quiere decir, no sirves, no vales nada, no eres nadie. Amén. Ese es el Goliat con el que quiero luchar y hay que batallar día a día. Cuando tú te levantas en la mañana y tienes que ir al colegio y a veces dices, hoy no quiero nada, hoy no soy nada, no valgo un peso. Ese es el Goliat con el que quiero batallar y luchar. Hoy no quiero ir a trabajar, hoy no me siento bien. Eso pasa mucho los lunes, ¿cierto? Después de un fin de semana bien sabroso. Bueno, dice: Saúl le dijo a David, ve y que el Señor te acompañe. Después de ver esas palabras de ese muchacho, le dice, ve y que el Señor te acompañe. Como quien dice, yo no lo voy a defender, porque, o sea, si usted ya de terco quiere ir, háganlo. Pero también Saúl, de cierta forma, se sintió confiado con las palabras que él estaba dando. Y él dijo, lo que tenga que pasar. Pero es el único que todos nosotros, incluyéndose él, quería hacer. Y imagínense ustedes, David era un niño, o sea, era un peladito. O sea que peladito no era musculosito, todo era flaquito, así como Edwin, flaquito. ¿Sí? Aunque ya está acá culturita, tan buenos pastos. Bueno, y dice, ve y que el Señor te acompañe. Saúl vistió a David con su propia ropa. O sea, imagínate que eso debe ser muy grande. Le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. Así que David le dijo a Saúl, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Miren, literal, o sea, imagínense en eso. Bueno, ya listo, no, pues ya al menos armado, al menos ya un cuchillo como para hacer una rajita, pues hace Goliat, ¿sí o no? Pero no. Y ahí es donde uno dice, ahí viene el desafío y la prueba. O sea, David hizo todo
en contra de muchas de las cosas que de pronto uno diría lo normal. Rompió todo ese esquema. Dijo, no, venga, me quito esto. Esto no me deja hacer lo que necesito hacer. Ahora, usted saldría así. Porque usted al menos con el cuchillito, usted dice, uy, pero tengo cuchillito. ¿Sí? Cuchillito y puedo darle duro al... ¿Sí? Pero no, miren que él no lo hizo. Dice, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó. Tomó su bastón y fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Muy bien, ¿no? Este banquero está muy loco. Sí, imagínense allá a Juanes, en el río allá, bajo de la montaña allá, de la casa de Juliana, y venía allá, sí, recogió las piedras y se vino para acá, para el valle, que es donde se iba a enfrentar con el Goliat. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que imaginaran ese momento, no? Bueno. Y dice, ¿dónde iba yo? Ah, ya, 5 piedras lisas. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor. Tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. Honda es como una cauchera, ¿no? El filisteo caminó despacio hacia David con su escudero por delante. Viéndolo con desprecio, veía que era un solo muchacho, saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David, ¿para qué te traes ese bastón? ¿Para ahuyentarme como un perro? Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Goliat le dijo a David, acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Seguía burlándose. David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. ¿Usted cree que después de verse en esos dos, frente a frente, el otro bien chiquitico, el otro bien grandote, y venir, yo imagínese ese momento de David diciéndole, cortaré tu cabeza, y, ¿sí? Hablándole a esos 3 metros, y el otro yo creo que lo mira como que, ¿sí o no? Qué risa. Pero yo creo que el maestro le hacía así y lo aplastaba. Entonces, seguimos, que está buena la historia hoy. Pero miren la confianza con la que él habla, ¿no? Dice, hoy mismo el Señor no te dará escapatoria, hoy te mataré y te cortaré la cabeza, daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y hoy lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. Ese muchacho la tenía clara, que no era con espada, no era con ejército, no era con puñal, no era con nada. Simplemente, miren, invocar el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. ¿Dónde iba? 47. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes filisteos. Goliat empezó a atacar a David acercándose más y más, pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa y le puso su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos, o sea, aquí. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo contra la cara hacia abajo. Así fue como David derrotó al filisteo con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cumplió lo que él dijo. Yo te voy a matar y voy a cortar tu cabeza. Él declaró con su boca lo que iba a hacer, lo que Dios iba a hacer a través de él.
Y así lo cumplió, así lo hizo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, ahora sí, ¿quién eran los que iban a hacérseles así? ¿Cierto? Se dieron vuelta y salieron corriendo. Los soldados de Israel y Judá gritaron y se lanzaron contra los filisteos, persiguiéndolos hasta la frontera de Gat y las puertas de Ecrón. Mataron a muchos filisteos. Sus cuerpos quedaron regados por el camino de Saharayim hasta Gat y Ecrón. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo para saquearlo. Entonces David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, pero guardó las armas en casa. Al ver a David salir a pelear contra Goliat, Saúl le preguntó a Abner, el comandante del ejército, ¿quién es el papá de este muchacho? Abner contestó, le aseguro que no lo sé, Señor. Entonces el rey Saúl le dijo, averígüame de quién es hijo. Cuando David regresó después de matar a Goliat, Abner lo trajo a Saúl. David todavía tenía en la mano la cabeza de Goliat. Saúl le preguntó, muchacho, ¿quién es tu papá? David le contestó, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Miren esta historia, yo sé que ya la habían leído, ¿cierto? Pero no la habían escuchado en mi boca. Pero miren la importancia de empezar a desglosar este pasaje. Es largo, es extenso, pero nos está enseñando algo muy, muy bacano. Y es aprender a tener la confianza en ese Padre Celestial, en ese Dios creador. Miren, David se aferró a eso. Se aferró en su corazón a ese Dios en el que él creía. Y así derrotó a Saúl. Él sacó 5 piedras, solo usó una, y con eso fue suficiente para hacer el daño, para cumplir con la palabra que él había sacado de su boca. Ahora, más que de pronto querer que David dijera, es que yo soy el grande, es que yo logré, mejor dicho, matarlo, y yo soy el duro, pues aquí ninguno pudo, todos les dio culillo, yo sí me enfrenté a él. Es ver a David haciendo algo importante, y es haciendo respetar el nombre de Dios. Lo hizo respetar, lo hizo valer. Y miren las palabras que él decía, porque cuando lo haga, te vas a dar cuenta de quién es el Dios de nosotros, quién es el Dios de los israelitas. Y eso es lo que Dios quiere enseñarles a ustedes hoy. Quizás ustedes a veces se sienten débiles, se sienten que no tienen capacidad bíblica, capacidad de estudio en la palabra de Dios, para enfrentar, para ayudar, para apoyar, para enseñar la palabra de Dios. Pero sí es posible, muchachos. Y aunque el Goliat sea muy grande, porque el Goliat viene siendo muchas cosas, el Goliat viene siendo el enemigo, como él te enreda, como él te mete cosas en la cabeza, como te hace también dispersar de los propósitos de él, es poder decir, venga, tomo esa onda, venga, tomo esa piedra y venga, le casco a ese Goliat, porque soy capaz. Porque quiero hacer respetar el nombre de Dios, porque el Dios en el que yo he creído, en el Dios en el que yo he puesto mi confianza, está siempre en mi vida por los siglos de los siglos. Para mí, para mi familia y para todas las personas que me rodean. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pensar de esta forma. Esta historia nos deja una reflexión muy interesante y yo creo que es una historia que quisiéramos de pronto guardarlo en nuestro corazón. No sé qué tanto lo quieran hacer, pero guárdenla. De pronto es un poco sangrienta, uno habla ahí de pronto de que le cortó la cabeza y todo eso, pero la realidad era la forma en cómo se enfrentaban las personas antes. Pero miren la valentía de este muchacho. Y podríamos decir, pero es que él ya tenía entrenamiento, él ya peleaba con un oso, con un león. Pero es una persona que tiene claro que cuando está con Dios, todo es posible. Y yo siento que eso es lo que nos hace falta a nosotros.
saber en el Dios en el que creemos, saber en el Dios en el que hemos depositado nuestra confianza y entender que Él lo vale. Vale pelear por Él, porque ahí hubo un respaldo inmenso de Dios en la vida de Él. Pero ¿qué salía de su boca? Palabras de verdad, palabras de confianza en Dios. Y eso tienen que ser ustedes, muchachos, esa es la invitación. Así como les expliqué que Moisés, que Samuel, ¿sí?, que José, cada uno tuvo, desde muy joven, tuvo un ministerio, tuvo una actividad que Dios delegó. Jonás, también por ahí está la historia. Pero en esta historia estamos hablando de un guerrero que de pronto no lo vimos de la misma forma como Moisés. Moisés, digamos, en última, pues, estuvo en cuna de oro, de cierta forma, ¿sí? José igual en su principio, pues su familia lo vendieron y todo, pero logró como escalar rápido. Pero a este peladito le tocó duro. Ahora, David no fue tampoco ¿cómo dice? Una pera dulce. David tuvo muchos errores después de eso. David se vuelve rey, tiene muchos altibajos. Él se mete hasta con sus hijas, ¿sí? Tiene relaciones sexuales con sus hijas. Y bueno, de para adelante hay mucha historia detrás de todo esto. Pero, ¿qué es lo importante de entender estas historias? Y es saber de que, aún siendo pecadores, aún teniendo situaciones difíciles, hay un Dios, nos ama, nos cuida, nos protege. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de querer compartir la palabra de Dios? ¿Qué nos está impidiendo? Hoy tú estás aquí, estás por algo. Tú no viniste por casualidad, por cumplir. Si tú estás aquí, es porque quisiste estar acá y porque querías entender por qué Dios te trajo acá. Así que todos somos un David dispuestos a pelear contra ese Goliat. Y ese Goliat es muchas cosas. Ese Goliat puede ser desamor, tristeza, dolor, desempleo, amargura. Ese Goliat puede ser, no sé, enfermedad, puede ser crisis, problemas, malos pensamientos, depresión. Contra ese Goliat hay que luchar todos los días. Hay que coger la onda, hay que coger la piedra y lanzarla. Así sea todos los días. Así como Goliat salía todos los días a decir: vengan, ¿quién se va a enfrentar a mí? Y se burlaba. Así hace la depresión, así hace la ansiedad, así hace el desespero, la angustia. Eso hace todos los días. Y se burla de ustedes. Y les dice, se le hace así: no puedes conmigo, no sos capaz. Eso te dice ese Goliat. Pero como tú tienes esa onda guardada en tu bolsillo, en tu corazón, en tu mano, eres capaz de coger la piedra, lanzarla inmediatamente y darle inmediatamente donde tiene que darle, para romper, para acabar con eso. Así que somos capaces. Y si estamos unidos, mucho más.
Si estamos juntos, mucho más. Si necesitamos el uno del otro, aquí estamos. Somos equipo. Somos pueblo. Somos hijos del Rey. Basta con eso. Basta con eso. No necesitamos más. Es entender en quién hemos creído. Y es nuestro Padre Celestial, que nos cuida, que nos ama, que día a día quiere entregar todo de sí mismo por nosotros. Y nosotros tenemos que entregar todo de sí mismo por Él. Amén. Vamos a orar. Amén. Bueno, vamos a orar. Gracias, Papito Dios, porque nos entrega, Señor, una palabra que nos ayuda, Señor, a entender que fuera de ti, Señor, no somos nada. Y que es muy importante, Espíritu Santo de Dios, que podamos aferrarnos a ti, Señor, que podamos aferrarnos a tu palabra, que podamos entender, Señor, cada propósito que tienes con nosotros. Que no le temamos, Señor, más a lo que el mundo nos hace enfrentar. Que muchas veces esta batalla, Señor, se lucha desde una oración, se lucha desde la parte espiritual, Dios. Y ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo, Señor, que la batalla de la fe, Señor, es constante, Señor. La batalla de la fe es de perseverancia. Y una vez tengamos resuelta esa batalla, Señor, podemos lograr destruir toda aquella cosa, Señor, que quiera dañar nuestra vida, Señor, que quiera dañar nuestra mente, que quiera desviar nuestros caminos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, por tu respaldo, Señor, por tu favor en medio de nosotros, Señor, aún en medio, Señor, de crisis, de dificultades. Tú estás allí, Señor, acompañándonos. Y aunque a veces el cielo sea gris, sea oscuro, no se vea, ahí estás tú, Dios, acompañándonos, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, por tu poder y por tu favor, Señor, para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor. Por ahí hay una alabanza que es muy bacana, se llama Goliat. La canta el grupo Rojo. Su presencia. Muy bacana.